La Biblia habla de los jóvenes. Un día un joven se presentó ante Jesús, rápido, corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó una pregunta fundamental. Sí, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Dice que los jóvenes están descuidados de hacer así preguntas fundamentales. Pero la Biblia pone en labios de un jovencito esta pregunta. Me parece que era un joven investigador, me parece que era un joven que le gustaba eh, preguntarse, ¿sí? Filosofar. Y la Biblia dice también que era una persona muy pudiente. Y esta es una pregunta fundamental. Este texto nos habla, mis queridos hermanos, de una pregunta fundamental, de una respuesta fundamental y de una decisión fundamental. Algo que atañe a mi vida, algo que, que, te, que tiene que ver contigo, mi querido hermano. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar en la eternidad? Me he preguntado siempre yo, ¿qué tiene la eternidad que a nosotros nos interese? ¿Por qué todo mundo, si se le pregunta, optara por la eternidad divina para entrar en la divinidad, para entrar en la eternidad? Escuche, mi querido hermano, ¿sí? Los hombres actuamos por buscar y buscar la felicidad. La felicidad es el motor que nos impele a hacer las cosas, a tomar decisiones. Por eso compras, por eso vendes, por eso te casas, por eso te descasas, por eso tienes un hijo, por eso crías un hijo. Sí, la felicidad, porque quiero ser feliz. Y pienso que sobre eso le preguntó este joven a Jesús: ¿qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer para que esta felicidad sea prolongada? ¿Qué debo hacer para que esta felicidad sea ampliada? Amigos queridos, sí, cuando habla respondiendo un genio, para la oreja. Los genios no van a decirte cualquier tontería. Para la oreja. Cuando habla Jesús también, para la oreja. Joven y familia y persona y necesitado. Esa persona que tiene sed de alegría, de felicidad, de realización. Primera cosa, primer paso, mira a mi derecha, primer paso, ¿sí? El Señor le dijo al joven: cumple los mandamientos. Una vida ordenada, una vida organizada, una vida que tenga andariveles para no ser oveja descarriada. ¿Te parece que es importante? Por supuesto que es importante. Una casa, un hogar donde no haya reglas de juego, simplemente se convertirá en una anarquía, simplemente se convertirá en un caos. Una vida juvenil que no tenga un halo de disciplina, simplemente será una vida desperdiciada. Sí, cumple la ley, cumple la norma. Y hogares deben tener normas, y jóvenes deben tener normas para crecer, para fortalecerse. Escucha, y aparte de eso, nosotros no debemos dejar de observar la ley que Dios nos da. Sí, la ley y los mandamientos que el Señor nos da son andariveles, son leyes de fuego, no son cualquier cosa, no son consejos de la abuelita, aunque yo no desacredito los consejos de la abuela porque son tan grandes y son tan buenos, pero son palabras de Dios. Son mandamientos. El Señor te dice sí o te dice no. Y cuando te dice no, te está diciendo: mi hijo, no te lastimes, no te hagas daño, no te hundas. Y cuando te dice sí, te está diciendo: disfruta de la vida. Primer paso, sí, para una vida que tiene la proyección de felicidad, tiene la clave de la alegría. Sí, cumple los mandamientos. No te olvides de la norma. Y sobre todo, no te olvides de la norma grande, especial. Sí, la ley de Dios. Bueno, ese es el primer paso. Sí, el procedimiento es de 2 pasos. Un paso más te falta. El joven le dijo: todo eso lo cumplí desde cuando era pequeñito. Sí, eso se ganó el cariño de Dios. Dice la palabra en una situación muy favorable y muy linda que pone la Biblia. Sí, el joven se sonrió
y Dios le quedó mirando con cariño porque había cumplido a cabalidad este paso primero. Ahora, escúchame, no es suficiente eso. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumple la palabra de Dios, aquel que escucha y hace la voluntad de Dios. Ahora, el segundo paso, mis hermanos queridos, dice la palabra: oye, anda, deja todo lo que tienes. La palabra es: vende todo lo que tienes. Sí, dáselo el dinero a los pobres. Luego ven y sígueme. Luego ven y sígueme. Escúchame, ¿no te parece demasiado? ¿Serías capaz de hacer este paso? ¿Serías capaz de cumplir esto que el Señor te pide? Nos parece demasiado. Ahora, el Señor nunca quiso que nosotros nos despojemos totalmente de los bienes para quedarnos pobres, porque la pobreza tiene en sí, mi querido hermano, tiene en sí muchos problemas, muchas dificultades. Escúchame, ¿qué es entonces lo que quiere el Señor? No te aferres. La primera bienaventuranza dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquel que le prefiere al Señor, a sus bienes, de aquel que prefiere a Dios, a las personas que ama o que debe amar, a su familia, de aquel que le pone a Dios en primer lugar. Sí, hay gente que vive puesta las garras en la vasenilla que tiene y te aferras solamente a eso. Sí, y luchas por eso y te enfermas por eso. No te aferres. Sé libre. Sé libre como para poder considerar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. 2 pasos. Sí, Señor, ¿qué hago para ser feliz? ¿Qué hago para llegar a la vida eterna? Paso número 1, no olvides la norma, no olvides la ley. Y sobre todo la ley de Dios. Paso número 2, jamás te aferres a nada, jamás pongas las garras y defiendas solamente lo poco o lo mucho que tienes acá. Sé libre. Y la libertad, mi querido hermano, te dará la salvación y te dará una vida eternamente realizada, eternamente feliz. Comienza a hacer esta experiencia. Comienza a hacer esta experiencia. Pregunta fundamental. Sí, respuesta fundamental. Ahora, la decisión fundamental. Este joven decidió lo peor. Se fue de la mirada de Dios, pero dice la palabra que se fue triste, porque así es una vida lejos del Todopoderoso y del bien total y de la felicidad total y del amor total. Solamente lo que atrapas es desesperación, desolación, verdadera soledad. Sí, pregunta bien, porque el Señor te va a responder bien. Ahora, decide lo mejor. Delante de ti pongo el camino del bien y el camino del mal. Deseo, dice Dios, que elijas tú el camino mejor, el camino del bien, el camino de la vida. No te equivoques.